Y a continuación, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta Vivir por el Espíritu, con nuestro querido Padre Power Sass. Espíritu de Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Feliz tiempo de Adviento. Ya estamos en la segunda semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por tu amor y tu paciencia con nosotros, especialmente en este tiempo que vivimos preparándonos para la venida de Cristo en carne, en el día de su nacimiento como hombre. Te pedimos, Señor, que podemos preparar nuestro hogar para este acontecimiento. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos darte bienvenida cuando vienes en este mundo. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito del tiempo de Adviento, según las Escrituras y según la enseñanza de nuestra Santa Iglesia. Y para prepararnos para esto, vamos a escuchar la lectura del Evangelio de San Mateo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando salió Jesús del templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él respondió: ¿veis todo esto? Yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso, y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió: mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación, el reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregan a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que comprenda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está enterrado no baja a recoger las cosas de su casa, y el que está en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que están encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni el día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allá, no lo creéis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen:
está en el desierto, no salgáis, está en el apostenos, no lo creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntaron los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, y verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis que el día vendrá vuestro Señor. Entendlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. Por eso también vosotros ested preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre, para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo, aquel se dice en su corazón, mi Señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espere, y el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Entonces, ustedes pueden preguntarme, Padre, ¿por qué está leyendo esta lectura? ¿Qué esta lectura tiene con el Adviento? Pues en el Adviento nos preparamos para la venida de Cristo, a Natividad, ¿no? Que esto es la espera que nosotros tenemos. Queremos prepararnos bien para la venida de Cristo en carne. Pues hermanos, el parte de Adviento tiene una preparación seria, ¿no? Nos encontramos en este camino. La primera semana del Adviento es precisamente esto que estaba leyendo, que nos preparamos porque Cristo ya vino, ¿no? Cristo vino en la carne, Él se reveló y la gente sabe que Cristo estaba en el mundo por predicación del Evangelio. Pero fíjense que cuando Cristo vino la primera vez, nadie lo esperaba en Jerusalén, por ejemplo. Todos la sabían, pues las profecías, los profetas que anunciaron el pueblo de Dios esperando, leyendo todos los días en las sinagogas, todos estos acontecimientos de la venida de Cristo,
y pues el Señor tenía que revelarse pues a través de los ángeles a los pastorcillos, anunciándole que Cristo ha nacido, porque nadie lo esperaba. Cristo nacido en un pesebre en Belén, y mucha gente no sabía que la lección vino de algo, de una desesperación de la gente que estaba viviendo en las tinieblas, que estaba esperando la venida de Cristo, Hijo de Dios. Y entonces los suyos no lo aceptaron, no los judíos, como dice San Juan en su primer capítulo de su evangelio, ¿no? Vino a suyos y no lo reconocieron. Y pues no los únicos, la gente la gente que estaba viviendo pues una vida desordenada recibió a nuestro Señor Jesús a través de la predicación de los ángeles, los pastorcillos que nosotros decimos, pero pastorcillos fueron unos desgraciados, pues algunos que vivían así, no tomando, robando. Estos fueron los pastorcillos, ¿no? de época de Jesús, y a ellos se anunció el reino de Dios, ¿no? A ellos se anunció que Cristo ha nacido. Y después a los 3 reyes magos, que tenían tanta plata, tanto dinero, tanta fama, y no estaban felices, estaban buscando la felicidad, y se encontraron con una estrella, y se pusieron del camino para buscar qué significaba esta estrella. Estaban llenos de hambre para la verdad, y pues el Señor ha regalado a ellos con la faz de su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, sí, estamos en la primera semana y estamos esperando con toda la historia, la venida de Cristo, porque Jesucristo va a venir, ¿no? Otra vez. Y ojalá que estemos preparados. Y por eso la Iglesia nos invita en las primeras semanas de Adviento: hermanos, están despiertos porque va a venir Jesús. Y entonces si ustedes están esperando, ¿no?, al Señor que viene otra vez, aquí tenemos una catequesis de Jerusalén, una catequesis antigua, ¿no?, de los primeros signos del cristianismo, y aquí se dice de las 2 venidas de Cristo. Entonces, escuchen, anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también una segunda, mucho más magnífica que la anterior. La primera llevaba consigo un significado de sufrimiento. Esta otra, en cambio, llevará al diadema del reino divino, pues casi todas las cosas son dobles en nuestro Señor Jesucristo. Doble es su nacimiento, uno de Dios desde toda la eternidad, otro de la Virgen en la plenitud de los tiempos. Es doble también su descenso, el primero silencioso como la lluvia sobre el vellón, y el otro manifiesto todavía futuro. En la primera venida fue envuelto con fajas en el pesebre, en la segunda se revestirá de luz como vestidura. En la primera soportó la cruz sin miedo a la ignominia, en la otra vendrá glorificado y escoltado por un ejército de ángeles. No pensamos pues tan solo en la venida pasada, esperamos también la futura. Y habiendo proclamado la primera, bendito el que viene en nombre del Señor, diremos eso mismo en la segunda. Y saliendo al encuentro del Señor con los ángeles, aclamaremos adorándolo, bendito el que viene en nombre del Señor. El Salvador vendrá, no para ser de nuevo juzgado, sino para llamar a su tribunal a aquellos por quienes fue llevado a juicio. Aquel que antes, mientras era juzgado, guardó silencio, refrescará la memoria de los malhechores que osaron insultarle cuando estaba en la cruz, y les dirá: esto hiciste y yo callé. Entonces, por razones de su clemente providencia, vino a enseñar a los hombres con suave persuasión. En esa otra ocasión futura, lo quieran o no, los hombres tendrán que someterse necesariamente a su reinado. De ambas venidas habla el profeta Malaquías. De pronto entrará en el santuario el Señor
a quien vosotros buscáis. Ahí la primera venida. Respecto a la otra, dice así el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo, entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de funidor, una lejía del lavandero. Se sentará como un rey. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de funidor. Una lejía de lavador. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Escribiendo a Tito, también Pablo habla de esas dos venidas. En estos términos: ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ahí expresa su primera venida, dando gracias por ella, pero también la segunda, la que esperamos. Por esa razón, en nuestra profesión de fe, tal como la hemos recibido por tradición, decimos que creemos en aquel que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Vendrá pues desde los cielos nuestro Señor Jesucristo, vendrá ciertamente hacia el fin de este mundo en el último día con gloria. Se realizará entonces la consumación de este mundo, y este mundo que fue creado al principio será otra vez renovado. De la catequesis de Jerusalén, catequesis 15. Entonces, fíjense, hermanos, que si ustedes rezan el breviario, la liturgia de las horas todos los días, y leen las lecturas, la lectura primera del Antiguo Testamento y la lectura de los padres de la Iglesia, así en la primera semana se lee mucho de la segunda venida de Cristo. Y por eso es esta necesidad de ser, ¿no? de velar, de estar despiertos y prepararnos para la venida de Cristo. Entonces, hermanos, recuérdense de Santo Domingo Sabio, un pequeño salesiano, ¿no? que estaba junto con Juan Bosco, un muchachito que murió de 2 añitos, y cuando él jugaba fútbol con los demás muchachos, lo preguntaban un día: Domingo, si tú vas a morir, si tú sabes que vas a morir en 15 minutos, ¿qué hacías? Y él dice: seguiría tocando fútbol. Claro, porque tenemos que ser preparados todos los días, no solamente cuando nos toca la campana, no cuando nos enfermamos, no cuando tenemos un problema. Estar siempre en un corazón abierto a la venida de Cristo. ¿Y cómo viene Cristo? Cristo viene en su palabra, Cristo viene a través de la predicación, Cristo viene a través de una corrección fraterna, Cristo viene a través de un hermano, de un vagabundo, de un que necesita ayuda. Entonces Cristo siempre se presenta a nosotros así en este momento, pero también tenemos que ser preparados porque Él va a regresar, ¿no? Y cuando no sabemos. Por eso estaba leyendo esta escritura, como en el principio del mundo, como a plenitud del tiempo, cuando vino Cristo, no había muchos que lo esperaban, ¿no? Habían poquitas personas. Cuando presentaron niño Jesús en el templo, una profetesa Ana, ¿no? y Simeón estaban esperando la salvación de Israel, la salvación del mundo. Y Sofonías decía, ¿no? que Simeón decía que ahora puede ir en paz, Señor, porque mis ojos miraron la salvación del mundo, ¿no? Que es Jesucristo.
Pero, ¿no? Entonces, como Cristo vino la primera vez, también podemos pasar tiempo dormidos sin no ver cuando viene el Señor Jesús. Por eso la Iglesia nos invita en este tiempo de Adviento, Advenia Trenium Tuum, ¿no? Advenia Trenium Tuum, que tu reino viene, ¿no? Que estamos esperando la venida de Cristo. Cada vez cuando estamos celebrando la Eucaristía, estamos anticipando la venida de Cristo. Ven, Señor Jesús, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos llamando al Señor Jesús para que viene, ¿no? Para que está con nosotros hasta ¿no? en su segunda venida. Por eso el Señor dice, velad pues porque no sabéis cuando Hijo de Dios vendrá. De este día no sabe ni los ángeles ni Cristo mismo, solo Dios, ¿no? Y esto nos da una tensión, ¿no? Es una tensión que todos los días nos tiene que motivar a prepararnos por esto, ¿no? Por esta venida. No solamente en el Adviento, no solamente en la Cuaresma, cuando en modo especial nos preparamos para las fiestas de Navidad y las fiestas de la resurrección de Cristo, las Pascuas, Pentecostés. Tenemos también esperar a Cristo en el tiempo ordinario, ¿no? Tiempo ordinario no significa que no hay nada que celebrar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos preparar en este tiempo de Adviento para esta venida de Cristo? Posiblemente la segunda venida o la venida que Cristo va a nacer. Vamos a celebrar el nacimiento del Señor Jesús 25 de diciembre, ¿no? Entonces, esta preparación, pues hermanos, la oración es bien importante. Esta programación se llama vivir por el Espíritu. Uno no puede vivir por el Espíritu cuando no tiene el Espíritu. ¿Cómo puede vivir por el Espíritu sin Espíritu? Espíritu viene de oración, Espíritu viene de alabanza, Espíritu viene de escuchar la palabra del Señor, de leer la palabra del Señor, de escuchar predicaciones, de rezo, ¿no? De estar en comunidad de los fieles, en las asambleas, en la Eucaristía, junto con la gente, estar en persona en la iglesia y esperando allá, celebrando todo lo que vamos a celebrar en el cielo. Entonces, si yo no estoy practicando la vida comunitaria, ¿cómo voy a estar con todos los santos en el cielo, no? Todos los individualistas van a estar con el demonio, porque el demonio es individualista. Nosotros somos hombres de comunión, koinonía, la iglesia, que significa la comunión de las personas, de los hermanos. Mirad qué estupendo cuando los hermanos están juntos, cuando hermanos viven en el amor. Y entonces, leyendo la Escritura, tú puedes estar más con la Escritura, que la palabra de Dios dice, Señor, tu palabra es como la luz, como lámpara en mi camino. Entonces, fíjense, todos que están estudiando la palabra del Señor, leyendo y poniendo a la práctica, ¿no? No por un moralismo esfuerzo, porque cada uno de nosotros necesita Salvador. Cada uno de nosotros necesita ser salvado porque el Señor vino a salvarnos de nuestros pecados. Es una maravilla este querigma, este anuncio de la buena noticia que hace los hijos de Dios, ¿no? Que el poder que viene del Espíritu Santo nos constituye los hijos de Dios, ¿no? Como dice la palabra de prólogo de San Juan. La palabra era la luz verdadera, ¿no? La palabra era la luz verdadera. Entonces, cuando tú lees la palabra, tú estás iluminado, la palabra era luz verdadera que ilumina a todo el hombre. Viniendo a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios.
Entonces, por la palabra se forma una nueva criatura. Es la palabra de Dios que entra en nosotros y nos transforma en la persona de Cristo, otro Cristo. Y por eso, cuando la Virgen María se apareció a Kiko Argüello, le dio esta palabra: hay que hacer las comunidades cristianas a donde se vive por humildad, simplicidad y alabanza, y a donde el otro Cristo, ¿no? Que gracias a la palabra de Dios en la Eucaristía y la coinonía, la comunión, se nace en nosotros una nueva criatura. Y el Adviento precisamente está en el Adviento vivimos también con los dos acontecimientos, ¿no? El segundo domingo de Adviento nos presenta la persona de Juan el Bautista, el que prepara con su predicación la venida de Cristo. Los que vinieron al desierto a escucharle, él dijo que yo soy solamente la voz que grita en el desierto, que viene uno que tiene poder a bautizarnos en el fuego y el Espíritu Santo, la venida de Mesías, ¿no? de Jesucristo, el Mesías. Entonces, cuando vino Jesucristo, San Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito todos que vienen en su nombre, ¿no? Y que reciban. Entonces, es esta imagen, ¿no? de aquel que anuncia la buena noticia, no por esfuerzo, no por el moralismo, ¿no? Él solamente dice que tenemos que dar fruto. ¿Y cómo damos fruto? ¿Por nuestro esfuerzo? No. Que viene alguien que nos bautizará en el fuego y el Espíritu Santo, y de este Espíritu se nacerán los frutos, ¿no? La paciencia, la humildad, amor, perdón, ¿no? Todo es el fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Y después otro acontecimiento que también contemplamos durante el tiempo de Adviento es acontecimiento de anunciación, cuando Arcángel Gabriel apareció a la Virgen María y dijo: alégrate, bendita eres entre todas las mujeres, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Concebirás en su seno hijo, que va a ser hijo de Dios, no por tu esfuerzo, sino por la promesa de Dios. Y esto es importante que nosotros tenemos que contemplar en este tiempo. La persona de Cristo no se nace por esfuerzo humano, por sabiduría humana, sino se nace por la obediencia, por tener oído abierto. Obediencia, que viene de palabra latín audio, escuchar, audire, ab audire. Por eso Jesucristo muchísimas veces decía: tengan cuidado como oigan, ¿no? Que tenemos que tener discernimiento de la palabra del Señor. Y la Virgen María contemplaba la palabra que recibió. Ella no dio así de repente, pum, la respuesta, ¿no? Como la primera Eva, madre de nosotros, que cuando entró en el diálogo con el demonio, ya la respuesta fue sin pensar, sin nada, tomando el fruto y nuestra ruina, ¿no? La Virgen María tomó su tiempo y contemplaba cada palabra que salió de boca de Arcángel Gabriel, preguntando la pregunta buena: ¿cómo será posible esto si no tengo una relación con un varón? Y el ángel dijo que el poder del Espíritu Santo desciende sobre ella, y el santo que se nace de ella no va a ser el hijo de carne, sino hijo de la promesa, ¿no? Como Abraham tenía su hijo Isaac, no de su esfuerzo, sino de la promesa de Dios, que nació ya en el momento cuando ya no había ninguna esperanza para tener hijo. Abraham tenía 100 años y su mujer 90. Es imposible a concebir un hijo, pero nada es imposible para Dios. Entonces, en este tiempo de Adviento también tú puedes contemplar a su miseria. Tú puedes mirar: pues yo soy un egoísta, un hombre que vivo solamente para mí, que muchas veces con mis juicios estoy destruyendo la comunidad. Muchas veces por mi arrogancia
y mi orgullo estoy poniendo muchas personas en problemas, que estoy desobediente, que estoy un hombre lujurioso, que estoy un comelón, estoy buscando solamente placer. ¿Cómo pueden hacerse hijo de Dios en mí, que soy un desastre? Y la buena noticia es, ánimo hermano, no mira a sí mismo, sino mira en los ojos del Señor. Tú necesitas un Salvador. Y la buena noticia es, ya viene mi Rey, ya viene mi Dios, ya viene mi Salvador, viene Cristo. Entonces alégrate, alégrate y llénate de gozo, porque viene el Señor a salvarte. Él no viene con palos, darte palo por la cabeza, romper tus huesos por tus pecados. Él toma en su cuerpo tus pecados y muere en la cruz para que te salves. Él vino y nació en pesebre para que tú puedas nacer, de ti puede nacerse una nueva naturaleza. Él vino a nuestra vida destrozada por el pecado, egoísmo, por el terror del demonio. Vino para salvarnos, para darnos la vida eterna. Entonces, en este sentido, hermanos, este momento de Adviento es un momento de espera, ¿no? No te desesperas, no pierdes la esperanza. Adviento es el tiempo de esperanza, de esperar en el Señor. Humilla tu boca en el polvo, quizá haya esperanza, porque Dios no rechaza para siempre, aunque que nos corrija, siempre muestra su misericordia. El Señor es fiel, el Señor es fiel, Él te ama como eres. Y esto que resucita a muertos, ¿no? Este anuncio a aquel que está en las tinieblas y sombra de la muerte, viene el Señor para salvarte. Ánimo, ánimo. Si alguien que está tan deprimido, vengan, celebran la fiesta del nacimiento de Jesús. Esta fiesta es para todos los quebrantados del Espíritu. Esta fiesta viene para salvarnos. Este es anuncio de la buena noticia, la fiesta de todas las fiestas. El Señor quiere que estés preparado para su segunda venida. El Señor quiere encontrarte con la cabeza arriba, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, cuando vendrá Hijo del Hombre, toda la gente del mundo va a morir de miedo, de terror. Pero tú, elegido hermano, tú que eres elegido por la gracia del Señor, tú bautizado, tú que vives tu vida cristiana, levanta la cabeza porque tu Salvador viene. Este es el anuncio de la buena noticia. Uno no tiene que tener temor, no miedo, porque el miedo no viene de Dios, miedo viene del demonio. Miedo viene del demonio porque te muestra tu debilidad. El demonio te tenta y después te mata, ¿no? Él dice, pues, roba, no habla mal de los demás, no entra en el pecado de fornicación, de otro pecado, ¿no? Y después te mata. Cuando tú entras en el pecado, Él te da otra cara y te condena y te dice, ya no hay perdón para ti, ya perdiste, ya no hay amor para ti. No, no es verdad, el Señor te ama. Levántate y camina. Hoy en el día estamos leyendo la lectura del hermano paralítico, el que estaba paralizado por su pecado. Y fue de la misma iglesia, los hermanos de la iglesia, que lo tomaron en su camilla y lo llevaron hacia el Señor Jesús, pero la puerta estaba llena de los hombres, no se pudo pasar. Y los hermanos de la comunidad no perdieron su esperanza, la esperanza que te motiva, la fe que te motiva, que tienes que hacer algo extraordinario, algo que es imposible. ¿Y qué hacen? Entran en el techo de la casa donde predicaba Jesús, abren el techo y bajan a pecador paralizado frente del Señor. Y el Señor, mirando a ellos, dijo, vuestra fe, hermanos, ¿no? Ha salvado esta. No, el Señor te ha perdonado tus pecados, vete en paz. Y los fariseos, que no conocen el poder de Dios, estaban juzgando a Jesús en su corazón. Y Señor Jesús conoce sus pensamientos y les dice, ¿y ustedes por qué me juzgan? ¿Por qué no creen en el poder de Dios? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o levántate y camina, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el pecado. Entonces digo a ti, tu hermano, levántate, toma tu camilla y vete en paz. Y así será.
hermanos, el poder de Dios, el poder de la palabra del Señor. Por eso decimos antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sanación viene del poder del Espíritu Santo. Él sana, Él levanta, Él purifica. Entonces, no podemos ser moralistas en este sentido. Lo que hay que hacer, no, todo es el don, gracia gratis data, el don de gracia del Señor que viene a salvarte. Entonces no contempla tus pecados. Si no fuiste a confesarse, busca el sacerdote, busca el lugar a donde puedes ir a preparar tu corazón para la venida de Cristo. No espera hasta el último día, porque muchos que solamente se confiesan antes de la Navidad y antes de las Pascuas, hermanos, tenemos que practicar la verdad todos los días, ¿no? No tenemos que tener penas. El Señor Jesucristo dijo, cuando Pedro lo preguntó cuántas veces tengo que perdonar, 7 veces, Jesucristo dijo 70 veces 7 más. Para Dios no hay límites del amor y de misericordia, hermano. Practica la verdad ahora, porque cuando vendrá el Señor va a venir con el fuego que va a demostrar a todas las naciones la maldad de este mundo, ¿no? Entonces, los que practican ya la verdad en el confesionario, este día no va a ser un día de juicio, sino de espera a su Señor que viene, como nos dijo que vendrá. Cuando viajamos y pasamos por seguridad, y entramos por esta puertita, cuando uno tiene que pasar y están mirando si no tenemos algo de metal, no tenemos ninguna arma y todo esto, si no tenemos ni siquiera algo escondido en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando uno pasa por X-ray ya se ve todas las cosas, y así en la venida de Cristo también se ve todo, también todo aquello que tenemos ya sepultado en nuestra conciencia. Entonces ahora es el tiempo favorable, hijos, para preparar el camino al Señor. No esperan al último día, no esperan al Viernes Santo para prepararse para las Pascuas. Ahora podemos prepararnos bien a escuchar la palabra del Señor, a venir más enseguida en las celebraciones de la iglesia. Les recuerdo que este jueves es solemnidad de Inmaculada Concepción de la Virgen María. Solemnidad significa como día del domingo, es un día de precepto. Y no solamente que pues hoy que tengo que ir porque es día de precepto, alégrate y llénate de gozo porque tienes un día más para venir a la iglesia y estar con tu Santísima Madre la Virgen, que es la única concebida sin pecado original. Cuando nos confesamos, ¿no? Ave María purísima, sin pecado concebida. Ánimo, hermano, esta es la fiesta de todos nosotros pobres pecadores que nos acudimos bajo amparo de nuestra Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Cómo no podemos ir a la iglesia a festejar la Santísima Madre que tiene tanta compasión en nosotros pecadores cuando rezamos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, ánimo, hermanos, toman esta oportunidad. Todas estas fiestas litúrgicas es para nuestro servicio, para nuestra salvación, para el bienestar de nuestra alma, ¿no? Más gracias recibes, más estás preparado. Porque hay de nosotros cuando endurezcamos nuestro corazón, hay de nosotros cuando ya no miramos nada positivo, ¿no? Y si no miras nada positivo, tienes que regresar a la fuente de la vida, y la fuente de la vida es la vida sacramental, la vida en comunión con los hermanos, la vida de oración, la vida de lectura de la Biblia, la vida del Santo Rosario, la vida de los santos, y que nos ayude el Señor en este camino hasta Navidad de nuestro Señor Jesucristo,
que podemos poner todo nuestro corazón en la verdad de esta fiesta y no que el mundo quiere. Los regalitos, las cenas, la comidita, pasar bien con velitas, con árbol de Navidad y todas estas cosas de afuera. No, el Señor quiere nacerse en tu corazón y depende de ti y de tu abertura si quieres recibir esta gracia. Entonces, ánimo, hermanos. Ahora vamos a pasar, si alguien quiere dar un comentario, una pregunta o si podemos dialogar algo, ahora está momento perfecto. Bendiciones a todos. Gracias, Padre, bendito sea el Señor. Una reflexión, enseñanza poderosa para este tiempo de Adviento en el que seguimos aquí en María Evangelizadora Radio, pues viviendo esta experiencia con mucho fervor y mucha apertura de corazón para que podamos prepararnos de verdad para la llegada del Señor. Y esto sea como un ensayo para esa segunda venida que todos, ¿verdad?, como cristianos debemos esperar. Y mi pregunta, Padre, es ¿por qué la Iglesia anhela esa segunda venida? ¿Qué significa el que anhelemos esa segunda venida y que lo proclamemos todos los días, ¿verdad?, en la Santa Eucaristía, cuando proclamamos y decimos, ven Señor Jesús? Entonces, esta segunda venida es bien importante porque culmina todo el tiempo y toda la historia de salvación, ¿no? Porque lo que el Señor quiere es que regresamos, que todo regresa en Cristo, ¿no? Porque todo fue creado en Cristo y va a terminar en Cristo. Y así se cumple todo el plan y deseo de Dios. Y San Pedro también muchas veces decía, no piensan que el Señor tarda con su promesa. Uh-huh. Él todavía quiere que algunos se salven, ¿no? Que algunos se preparen. Entonces, como decimos, ¿no?, tantos monasterios contemplativos que la gente se levanta por la noche para rezar, para pedir al Señor disculpas por los pecados cometidos, y todo esto está todavía preparándonos no preparando esta venida de Cristo. Entonces, por eso la Iglesia dice y nos invita a ser preparados todos los días, ¿no?, a tener este deseo no de la venida de Cristo, de estar en comunión total con el Señor y con nuestros hermanos. Amén, interesante, bendito sea el Señor. Y qué importante es saber esto. Y bueno, en lo que envían sus preguntas y comentarios, yo también quería preguntar, Padre, ¿qué significa y está dándose la realidad de lo que dice la palabra de Dios también, de que encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando vuelva? Exactamente. Entonces, esto es lo más importante que nosotros tenemos que contemplar siempre, ¿no? Cuando Hijo del Hombre, entonces ya muchas palabras, y esta es la única palabra que siempre me provoca a arrepentirme, ¿no? A realmente vivir por el Espíritu, porque también podemos utilizar la religión para construirnos a nosotros mismos, ¿no? Como decir que yo puedo practicar la fe, pero sin poder de la fe, ¿no? Que puede practicar la religión, pero no tomar el poder que la fe me da, ¿no? Porque por la fe, como dicen, pueden mover las montañas y todo esto. Entonces, como el serpiente defiende su cabeza, el serpiente puede ser cortado y defiende su cabeza porque la cabeza es la fe. Lo que nos motiva, lo que nos da las fuerzas para seguir adelante es la fe de la Iglesia. Y por eso Jesucristo dice, ¿no?, que sean preparados. El siguiente capítulo de este evangelio que estaba leyendo es de las 10 doncellas, unas inteligentes y unas que no compraron aceite, ¿no? Aceite significa la fe, ¿no? Y por eso ahora tenemos este tiempo de buscar este aceite de Espíritu Santo y vivir por el Espíritu, que cuando el Señor viene puede encontrar la fe en la tierra. Muchos son llamados, pocos elegidos, ¿no? Y por eso
tenemos que realmente vivir por este espíritu. Exacto. Y de acuerdo a la parábola, 5 eran prudentes y 5 eran necias. ¿Sería esto una representación de la realidad de hoy, que la mitad, ¿verdad?, son necios, somos necios, y la otra mitad son prudentes? Que ¿habrá como ese equilibrio al menos en el mundo? ¿O usted cree que son más los astutos que los necios? Pues ahora que estoy mirando lo que está pasando en el mundo, pienso que los que son inteligentes son pocos, ¿no? Y por eso también esta necesidad de evangelización, esta necesidad de dar la vida, ¿no? Porque cuando nosotros damos la vida, el mundo vive, ¿no? Cristo dio vida para nosotros, para que tenemos la vida eterna, y también nosotros, cristianos, ¿no? Pero también es interesante que cuando hay mucha oscuridad, no necesitamos tanto fuego, ¿no? Solamente con una luz chiquita ya se puede demostrar a mucha gente dónde está la salida, ¿no? Entonces, en caso de emergencia, tenemos unas luces en los hospitales y las iglesias que dice exit, ¿no? Y cuando se apaga toda la luz, solamente este exit está iluminado, y esto basta para mucha gente que salen de peligro, ¿no? Y también nosotros cristianos somos aquellas puertas con letras exit, salida, para que todos que están en peligro de la muerte puedan salir por esta puerta a la vida eterna. Wow, poderoso mensaje, Padre. Y me recuerda aquella frase: más vale encender, aunque sea una velita, que maldecir la oscuridad. Y por eso en este tiempo de Adviento también tenemos la corona de Adviento con estas velitas, ¿no? Interesante, que representa precisamente eso que vamos encendiendo para iluminar el mundo y enfrentar la oscuridad. Y me ha parecido interesante este mensaje, Padre, de que mientras más oscuridad haya, tiene que ser un estímulo mayor para yo estar de parte de la luz y ayudar a otros a alcanzar la luz. Interesante, bendito Dios. Bueno, Padre, tenemos por aquí un saludo cariñoso de parte de Wendy Tavares, que dice: bendito sea Dios, gracias, Padre, por su reflexión. Alabado sea Dios nuestro Señor. Bendiciones, Padre. Desde ayer el Señor me está hablando a través de usted. Bendiciones. Bendiciones, gracias, y rezamos gracias por mí, y yo rezo por ti para que esta palabra realmente se hace carne en nosotros. Ánimo. Amén. Y bueno, me imagino que se refiere a su homilía de ayer domingo, así que ya me imagino qué poderoso ha sido, porque siempre aquí los lunes nos da una muestra del poder de su predicación, Padre, y realmente es una gran riqueza para todos nosotros. Muchísimas gracias. Yesenia Moreno, Padre, también dice: buenas tardes. Wow, qué poderosa enseñanza y reflexión. Padre, Dios los siga bendiciendo. Amén. Amén. Bendiciones a tu camino también, hermana. Amén. Y tenemos por aquí un anónimo que nos dice: Padre, veo a mucha gente, especialmente dentro de mi familia, que va el domingo a la misa y comulga, pero de repente se alejan y duran un tiempo sin volver a la misa, y van cuando vuelven y comulgan como si faltar el domingo o en las fiestas de guardar no fuera un pecado. Exactamente, ahora estoy predicando más de esto, porque cuando uno comete el pecado por ignorancia, como decía, no es pecado, ¿no? Entonces mucha gente no está iluminada en esta verdad de la iglesia, ¿no? Y por eso cuando un sacerdote no predica de la importancia de venir a la misa el domingo y las fiestas de precepto, es el pecado del sacerdote al final, ¿no? Porque no educa su rebaño en la verdad. ¿Por qué la iglesia dice estas cosas? ¿No? Porque uno puede mirar esto como un precepto moralista, ¿no? Y no es así, porque este precepto es que la iglesia es nuestra mamá, ¿no? Y mamá quiere que sus hijos comen y que se sienten bien, ¿no? La mamá quiere bienestar de sus hijos, y por eso la iglesia dice:
que la Iglesia está bien preocupada por el bienestar de nuestra alma y dice por este precepto que quiere que la gente viene el domingo a comer, a escuchar la palabra, a vivir bien en el espíritu, y también en estas fiestas de la importancia de la Virgen María, de apóstol San Pedro y San Pablo, de San Juan el Bautista, todas estas solemnidades de la gran importancia para aumentar nuestra fe, ¿no? Para dar ejemplos, ¿no? De Bautista, de los Pedro y Pablo, Francisco y todo lo demás, que la vida la vida de santidad no es algo lejano, sino es la vocación de todos nosotros, especialmente los hermanos laicos, ¿no? Porque no solamente los obispos, curas y las monjas tienen que ser santos, sino todos estamos llamados a la santidad, y por eso me gusta que más santos que ahora la Iglesia que la Iglesia presenta son los laicos, ¿no? Ahora regresé de Madrid, a donde se comenzó un proceso de beatificación y canonización de una laica, Carmen Hernández Barrera, que pues vivía su vida de santidad en estado de laicado, dando catequesis, andando por todo el mundo, anunciando el Evangelio. Pues Acutis, ¿no? El muchacho Acutis también pues fue un muchacho que, como todos los muchachos de la escuela, y pues es un santo, y más tenemos unos santos laicos que me da mucho ánimo, y pues no, que como decía, no, que la iglesia pues sensum fidei, ¿no? Que siempre la salvación de la iglesia viene del pueblo de Dios. Antes el pueblo de Dios elegía el obispo. Por ejemplo, San Ambrosio fue elegido por el pueblo y él fue recién bautizado, pero la gente tenía tanta confianza con él que lo eligieron a él, al obispo, ¿no? Interesante que el pueblo de Dios tiene este sentido de verdad. Exactamente, bendito sea el Señor. Y es que el pueblo de Dios, el Espíritu lo lleva a oler allí, a donde hay un santo, a donde hay un buen sacerdote, a donde hay un buen laico, a donde hay un buen hombre o mujer, ¿verdad?, comprometido con el Evangelio con sinceridad. Eso es una gran realidad. Qué bueno. Seguimos, Padre. Tenemos el saludo también de Isabel Álvarez, que dice: muy buenas tardes. Gracias, Padre Sas, por sus enseñanzas. Dios me habla a través de usted. Lluvia de bendiciones. Saludos, Isabel. Estamos con Isabel. Dios nos habla a través del Padre Sas, definitivamente, y qué bueno. Les recuerdo que estas enseñanzas a todos los hermanos, especialmente a los miembros de los batallones de la milicia mariana, estas enseñanzas son parte de la formación de todo soldado de Jesús y María de esta milicia. La hemos declarado así, Padre, así que démele un saludo a todos y unas palabras de motivación a todos los miembros de la milicia mariana. Entonces, hermanos, especialmente en este tiempo tenemos unas fiestas tras fiestas que es algo maravilloso para toda la milicia. Ahora tenemos el 8, Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es patrona especialmente de los Estados Unidos, y después Nicaragua, y en este momento vamos a rezar mucho por nuestros hermanos nicaragüenses que están pasando por un momento difícil de crisis. Estamos con ustedes, hermanos. Ánimo, el Señor va a regresar con poder a Nicaragua. Y después tenemos una fiesta de la Santísima Virgen María de Guadalupe, la emperadora de las dos Américas, ¿no? Entonces, una fiesta bien fuerte. La Virgen María de Guadalupe, una mujer apocalíptica de capítulo 12 de Apocalipsis, una mujer vestida en sol con la luna bajo sus pies y 12 estrellas. Estupendo, ¿no? Esta imagen cumplida en la Virgen de Guadalupe, que con el mensaje: no tengan miedo, soy vuestra madre. Y al final, nacimiento de Jesús, que el centro también es María, José y Jesús. Y al final, Santísima Madre de Dios, el 1 de enero, que comenzamos el año nuevo con la fiesta de nuestra madre. Entonces,
todos los batallones, la milicia, ahora es nuestro tiempo, este tiempo de diciembre y principios de enero. Entonces, ánimo, seguiremos adelante bajo la bandera de nuestra Santísima Madre, con el rosario en la mano, y hay que hacer posadas, hay que ir con la Virgen a las casas, y ya tenemos un plan. Excelente, Padre, bendito sea el Señor, gracias. Y bueno, decirles que este programa siempre lo grabamos, lo ponemos en las plataformas donde está disponible para ser escuchado más adelante, y lo compartimos con el grupo de WhatsApp de la Milicia Mariana, allí donde están todos los miembros a nivel de los diferentes países donde en este momento está pues llevando su apostolado con la Virgen Peregrina. Así es que búsquenlo ahí más tarde, que ahí estará, si no lo escucharon completo, este mensaje tan poderoso sobre la parucía, el escatón, la segunda venida del Señor, que ya ensayamos con deseo profundo de alcanzarla a través de este Adviento en el que celebramos esta venida del Señor para esta Navidad. Padre, tenemos por aquí otra pregunta antes de que se nos vaya el tiempo. Dice, si puedo, dice más bien, si peco, perdón, estaba leyendo mal. Si peco mortalmente y me arrepiento, pero no tengo oportunidad de confesarme, ¿puedo comulgar o tengo que esperar a poder confesarme para poder comulgar? Pues yo pienso que la semana pasada también fue esta pregunta, y dije que pues si realmente no hay sacerdote en el momento planificado, que cuando uno no tiene oportunidad a ir a confesarse antes de la misa, pero porque en mi parroquia, por ejemplo, yo no tengo las confesiones antes de la misa, sino después de la misa. Uh-huh. Entonces, en este sentido, cuando termino la misa y voy al confesionario y alguien comulga y después no viene a confesarse, está matando más su alma. Exacto. Pero si alguien se arrepiente y comulga y sabe que después de la misa el padre va a estar en el confesionario y corre a confesarse, pues claro que está bien en este sentido. Exactamente, muy bien explicado, Padre. Tenemos también por aquí otra pregunta. Padre, tenemos un problema con mi hijo, dice esta hermana en anónimo, y no sabemos cómo tratarlo. Es una desviación sexual que está manifestando y parece que está influenciado por algún espíritu de sexualidad. ¿Cómo podríamos ayudarlo y cómo podría orientarnos en esta situación? Pues ahora vamos a tener mucha más confusión, hermanos, porque esto se enseña ya en el nivel de las escuelas públicas. Entonces ya hablan de sexualidad y de género y todas estas cosas, ya ni siquiera de kindergarten. Entonces estos niños pobrecitos ya están tan formados. Entonces por eso depende todo de nosotros padres, ¿no? Y pasar el tiempo con nuestros hijos hablando con ellos, pero no en modelo moralista que estás equivocado y así dar por la cabeza, ¿no? Uno tiene que escuchar, uno tiene que ser paciente porque cada uno se confunde en su vida, ¿no? Entonces, en esta confusión, cuando uno es la rebeldía también. Cuando yo soy rebelde y tú me corriges, por mi rebeldía voy a hacer más rebeldía, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces, uno tiene que demostrar un poco paciencia, un poco amor, escuchar, rezar. Levántense por la noche, hermanos, a las 3 de la mañana y rezan por vuestro hijo, porque si ustedes conocen el poder de oración, van a rezar, ¿no? El poder está en la oración. Yo estoy seguro que hay muchos espíritus malos que nos atacan. Jesucristo dice, este demonio se puede echar afuera solamente por oración y ayuno. Poderoso, interesante orientación. Qué pena que ya se nos acabó el tiempo, Padre. Así es que le pido su última oración y bendición para todos los radiocreyentes. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo de Adviento, por tu segunda venida y por tu venida en carne. Te pedimos que nos preparamos bien por este día, que nos mandes tu Espíritu Santo para que seamos simples, humildes y amorosos en tu presencia.
Y que Dios Todopoderoso bendiga a todos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen tiempo de Adviento. Alma llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor, María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.